Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar la película Out of Darkness. Así que veamos algunas imágenes y les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció. أنا رشوم تأسن برافن سوسولاردس. La película estrenada en Fantastic Fest del año pasado nos cuenta la historia de un grupo de nómadas que en la Edad de Piedra están buscando por unas nuevas tierras en donde hacer su asentamiento, y estos 6 colonos que caminan durante cientos de kilómetros solo encuentran tundras desoladas, desiertos y escasez de alimentos, que el clima y pues estos paisajes son bastante inclementes con ellos. Y a medida que se van acercando al bosque, a medida que van como encontrando un nuevo lugar en donde asentarse, pues se hace evidente que ellos observan una amenaza inminente que los acecha y que va detrás de ellos cuando se descuidan en la noche. Este es el debut en largometraje del director Andrew Cumming, que eleva su concepto a lugares y con una ambición muy impresionante, que no solo nos lleva a 45.000 años atrás para narrarnos un thriller de supervivencia, sino que también Cumming desarrolla un lenguaje muy interesante para todos los personajes e incluso un lenguaje audiovisual que termina siendo muy inmersivo. Combinando una producción que está muy bien lograda, esta película seduce un poco por extraer este suspenso con unas emociones de terror muy contenidas, pero que flaquea un poco en el desarrollo o ya en el final de lo que vamos a ver. Y es que pocas veces nos ponemos a pensar en la importancia que tiene el miedo, el sentimiento o las emociones de miedo en la evolución del ser humano, y estamos acostumbrados a ver en la pantalla películas que terminan payaseando, que terminan volviendo el miedo como un circo. Películas de posesiones, de exorcismos, de fantasía, pero esta película puede que no sea tan aterradora, puede que no sea como estamos acostumbrados a ver en el género del terror, de sustos momentáneos, de sangre completamente chorreando por toda la pantalla, o incluso pues escenas muy impresionantes. Puede que esta película no tenga esto, pero creo que es una película que recuerda un poco el objetivo de este género, y es que el terror es una ventana para ver o para vislumbrar todo lo que son nuestros miedos como seres humanos, y desde lo más primitivo hasta lo más complejo. Creo que siempre es interesante leer o ver en una pantalla. Y esta película lo hace de una manera muy interesante. Esta película nos lleva a pensar sobre los miedos primitivos que tuvimos la raza humana antes de volvernos la potencia que hoy en día somos, la potencia viva. Y esto lo hace presentando a 6 personajes en un mundo bastante único, alrededor de una hoguera que es la que genera todo el ambiente de suspenso, y estableciendo un modo de vista que moldea a cada habitante de la Edad Piedra. Lo que me parece muy interesante de esta película, que es un survival de texto, un survival de manual, pero normalmente los survival como que tratan de meter muchos personajes para volverlos carne de cañón. Esta película, al tener tan pocos personajes, como que tiene más la urgencia, o como que requiere más de inteligencia al nivel guionístico para poder justificar cada una de sus muertes y justificar el tiempo en el que suceden sus muertes. Entonces creo que es una tribu bastante interesante, obviamente con un alfa que es Chokumodu, y que con su forma de ser, es un macho que lidera con violencia y lidera también con este ímpetu de querer llegar a la meta. Adem, que es como su mano derecha, que es un poco más protector. Eron, que es su hijo. Y Eve, que pues es una de las mujeres que tiene la valiosa y la importante tarea de perpetuar la raza, o de perpetuar como este grupo a través del hijo que lleva. Y pues vemos otros 2 personajes que son un poco más detonantes de la trama a medida que vamos avanzando.
un viejo que es como que él brinda la sabiduría y brinda estos mitos y leyendas que al final terminan convirtiéndose en el miedo latente que esta tribu va a tener. Y pues una mujer que tiene mucha experiencia y que va a ser como la matriarca de la tribu. Entonces, eso es una película que tiene muy pocos personajes, pero los pocos personajes que tienen los economiza muy bien. Y al final creo que obtenemos algo, una historia que está muy bien hilada y que no se siente como artificiosa y que no sobra ningún personaje. Pero lo más interesante, lo que llama más la atención, es la fotografía de Ben Fordesman, que ya lo vimos trabajar en películas como Saint Maud, que lo hizo muy bien esta película, y en Out of Darkness lo hace muchísimo mejor, casi que retratando muy bien y tomando los paisajes de la antigua Escocia, o bueno, tomando los paisajes de Escocia y haciéndolos parecer como la antigua Edad de Piedra. Toda la fotografía, el manejo de la noche, el manejo de estas llamaradas y de las fogatas que se hacen para que estos humanos puedan sobrevivir, creo que hacen de esta película algo muy interesante de ver, algo muy simple, pero ese tipo de simpleza que es difícil de lograr, y que lo más importante es hacernos sentir que la noche en esa época era como un abismo espeso, bastante negro, casi como la boca del lobo, en donde el ser humano pues no tenía conocimiento y le tenía miedo a lo que había allí metido en las oscuridades. Y obviamente como raza, cuando obtuvimos el fuego, este era nuestra herramienta para poder alejar todos estos miedos y para poder como tener un lugar seguro alrededor de una llama. Entonces Ben Fordesman logra captar muy bien esta esencia, captar los paisajes impresionantes, los bosques brumosos, la llanura fría y las noches que son muy tenebrosas. Y esto sumado a los diseños de sonido de Paul Davis, que construyen un ambiente muy opresor, que estos diseños de sonidos como chasquidos, gruñidos y chillidos, incluso en la noche que es silenciosa, que ya saben que en el cine nunca hay silencio, pero este silencio que promueve esta película exaltan mucho el guión, exaltan mucho las emociones de los personajes, y casi que estos sonidos señalan la amenaza y nos van llevando hacia un camino que va a ser como la destrucción total de esta tribu. Todos estos elementos que tiene la película hacen de adorno o como que exaltan lo más importante, y es el drama que hay dentro de esta tribu, el drama de perder a un niño que se supone que es el primogénito y el futuro de la tribu, y cómo pues el macho alfa se pierde y por el afán de conseguir o recuperar a su hijo pues descuida al resto de tribu, y eso termina siendo como la piedra que hace caer a todos. Entonces la película se guarda más los esfuerzos para construir esta trama que para generarnos miedo. Sin embargo, pues el miedo está latente, el enemigo invisible está ahí constantemente, y pues hacen acordar un poco a películas como Alien, como Depredador, incluso la más reciente de Depredador, que es Prey, que se acerca un poco más a la Edad de Piedra. Creo que todas estas guardan un mismo significado, y es el miedo a lo desconocido, y esta película lo logra hacer de una manera muy directa y literal, que creo que se agradece mucho en la pantalla. El director logra mantener al monstruo en las tinieblas de una manera muy inteligente, logra mantener el giro de la trama hasta un momento en el que ya la historia no soporta más y tiene que mostrarlos, y creo que lo hace de una manera muy interesante. Estos chillidos que hacía Davis en esta película hacen que se confunda un poco más el tipo de monstruos con el que estamos lidiando, y al final el descubrimiento es totalmente choqueador. Obviamente no es totalmente histórico, el descubrimiento del monstruo al que nos enfrentamos puede ser muy contradictorio con la antropología y la historia de la humanidad, pero termina siendo una metáfora muy interesante y termina convirtiendo a Out of Darkness de un thriller que es de Edad de la Piedra
a un comentario sobre la humanidad y sobre todo sobre los miedos y la importancia de estos miedos en la creación de una raza humana. Al final creo que el concepto puede desmoronarse un poco, igual la película no es muy pretenciosa. Al inicio obtenemos lo mismo que al final, creo que es una historia que no pretende ser más allá de un comentario y de una reflexión frente a los miedos que nos ha acompañado desde el inicio. Puede que defraude la premisa y un poco defraude el final a algunas personas, pero creo que The Awful Darkness desafía las expectativas narrativas en muchos aspectos y sobre todo las interpretaciones, la energía de los actores y cómo logran transmitir cada uno de sus personajes. Creo que eso hace que la película crezca mucho. Esta película es justamente eso, una mirada atrás para recordarnos la importancia de nuestros miedos y cómo el miedo a lo desconocido ha forjado lo que es hoy en día la humanidad, ha forjado la historia del ser humano y ha marcado lo que seguirá por el resto de los años. Y este tipo de miedos primitivos nos han marcado desde el inicio hasta que se acabe la raza humana. Entonces vayan a ver la película, sé que les va a gustar mucho, a algunas personas posiblemente no, este estilo de terror un poco más contenido puede que no les agrade mucho, la historia que termina siendo a veces un poco lenta, creo que puede aburrir a algunos, pero cuando esperan la acción, cuando hay momentos de acción, creo que vale muchísimo la pena. Y es una historia con un giro que me gusta mucho. Es una historia con un giro que posiblemente los haga pensar mucho. Y nada, déjenme en los comentarios qué tal les parece. Aquí los estaré esperando para discutir acerca de esta película. Y muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo que les guste el género del terror, que les guste la antropología, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá y nos vemos en un próximo, tal vez con otra reseña. No olviden que el canal de Discord está abierto para todos los amantes del terror que quieran compartir con otros amantes del terror. Ahí estamos compartiendo muchas películas, hay un lugar especial en donde pueden encontrar películas que posiblemente no se encuentren en otros lugares. Y nada, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.